pero como el show tiene que continuar, vamos a avanzar ahora en el programa y voy a presentar al siguiente speaker. Esta vez le toca a alguien de Chile. Eh, y bueno, hablamos de Felipe Carrillo. Felipe, además de un gran amigo, es un gran tipo y compartimos oficina, así que eh, nos conocemos mucho. Felipe es ingeniero, es el líder de analítica web en Metriplica en Chile. Tiene 10 años de experiencia como el consultor especializado en el área. Por cierto, es pionero en el mercado chileno, especialmente de analítica avanzada, de Google Analytics, métricas, y actualmente está trabajando en mediciones web estratégicas para importantes empresas en el ámbito de viajes, banca, productos financieros, retail y muchos otros sectores. Eh, Felipe es una máquina de Google Analytics, es realmente admirable el trabajo que realiza y perfecto, nos viene a motivar a todos los que estamos interesados y trabajamos en UX sobre cuáles son las cosas que podemos extraer de un proceso, ¿cierto? Con Analytics para comenzar a medir la experiencia de usuario utilizando esta herramienta. Es un placer para mí presentar a Felipe. Felipe, un abrazo grande y estás ahí porque te damos ahora el control de la pantalla. Un abrazo. Mientras Felipe está tomando el control de la pantalla, les recuerdo el hashtag de nuestro evento, UX Day 2016. Eh, Todos bienvenidos. Siempre se está integrando alguien nuevo a la audiencia y eso nos llena de orgullo y nos llena de alegría. Estamos muy contentos por el impacto que está teniendo nuestro evento el día de hoy. Así que ya veo que Felipe está y cuando tú quieras, Felipe. Hola, buenas tardes. Espero que se me escuche lo suficientemente bien. Y vamos a empezar entonces. Tú me dices, Pablo, si se está viendo mi pantalla. ¿Está todo bien, Felipe? Cargó la pantalla y tenemos tu imagen sin problema. Ya, Adelante. perfecto. Perfecto. Saludos a todos desde Santiago de Chile. Bueno, vamos a ocupar estos 15 o 20 minutos en conversar un poco sobre las cosas que podría hacer Google Analytics orientado a la experiencia de usuario. ¿Ya? Eh, y bueno, primero, para todos los que no estén muy familiarizados con lo que es analítica web y Google Analytics, intentamos romper un poco lo que es el hielo, lo que es siempre la primera percepción de la herramienta. Muchos lo conciben como una forma de medir la cantidad de visualizaciones que tienen nuestras páginas en los sitios web o en aplicaciones, ¿ya? Pero Google Analytics va mucho más allá que solamente eso, ¿ya? Y por eso es que nosotros tenemos que intentar ampliar esa percepción, esa primera idea que tenemos de esta herramienta, ¿ya? Concibiéndola primero como una forma de registrar interacciones, ¿ya? Y no solamente páginas, no solamente visualizaciones de páginas, sino que interacciones, tanto en sitios web como sitios móviles y así también como las aplicaciones móviles, ¿ya? Y así como también Google Analytics puede registrar interacciones, también puede rescatar datos, ¿ya? Datos que, que atañen a esas interacciones, así como también datos acerca de los usuarios, ¿ya? Y eso es algo bastante importante si es que queremos utilizar esta herramienta enfocada en conocer la experiencia de usuario, en poder mejorarla, en poder implementar una metodología de mejora, ¿ya? Y además, otro concepto importante es que la información que proporciona Analytics la podemos utilizar bajo diferentes enfoques, ¿ya? Y hay algunos conceptos ahí que de todas maneras voy a presentar un poco para entender de manera global, dado en virtud del tiempo, cómo trabaja o cómo se presentan los datos en Analytics, ¿ya? Al final, como corolario de todo esto, lo que podemos decir es que Analytics es una herramienta de inteligencia de negocio, es decir, trabaja sobre un gran volumen de datos que se recuperan desde las interacciones para poder proporcionarnos a nosotros los insights, ¿ya? De comportamiento del usuario en el sitio que nos van a permitir hacer una metodología de mejora exitosa, ¿ya? Primero, como lo había planteado al principio, Google Analytics se trata básicamente de medir interacciones y no solamente páginas, ¿ya? ¿Y cuáles son las interacciones medibles con Google Analytics? Desde ya les puedo decir que todas, ¿ya? Cualquier interacción que esté dentro de nuestro sitio web o nuestra aplicación móvil es medible con Analytics. ¿Por qué? Porque Google Analytics
pasa a ser parte de lo que es la programación de la página o la programación de la aplicación. Y eso quiere decir de que cualquier interacción, cualquier llamada, cualquier función, digamos, que se ejecute en ese código, en esa programación de páginas y aplicaciones, puede invocar a Google Analytics y por lo tanto podemos capturar esa interacción, la interacción que ocurre en determinado momento. Por lo tanto, cuando venga siempre la pregunta, ¿esto lo puedo medir con Analytics? La respuesta siempre es sí. Otros factores, otros actores también pueden entrar a tallar si al final logramos hacerlo o no, pero tenemos que tener presente de que cualquier interacción que ocurra dentro de nuestro sitio web, ojo, dentro de nuestro sitio web, no en sitios web de terceros, ¿ya? Es medible con Google Analytics. ¿Ya? Y como les decía antes, podemos enfocar la medición básicamente en estos cuatro conceptos, ¿ya? Que les voy a presentar ahora, ¿ya? De todas maneras que hay tipos de medición en Google Analytics que son más avanzadas, que están enfocadas, digamos, a variables del negocio, a procesos, a interacciones que, digamos, tienen una conceptualidad que va más allá del modelo de datos de una herramienta de analítica web, ¿ya? Pero en esta presentación vamos a hablar básicamente de estos cuatro modelos, ¿ya? Lo que son la visualización de páginas y contenido es la visión clásica de una herramienta de analítica web. Siempre, o en antaño, cuando hablábamos de una herramienta de analítica web, era simplemente tener un reporte de las páginas. Pero peor que eso, era un reporte de URLs, ¿ya? URLs que muchas veces no logramos entender qué contenido representan, o incluso muchas URLs tienen varios contenidos asociados a ellas. Y por lo tanto, nos mostraban un reporte que prácticamente no nos servía de nada, ¿ya? Pero con Google Analytics y también ahora con Google Tag Manager, que es una herramienta que se complementa con Google Analytics, ¿ya? Nosotros podemos obtener, medir tanto páginas físicas, ya que se van cargando cada vez que el usuario va interactuando, y también contenidos dinámicos, que son contenidos que van apareciendo y que no media una carga de la página mediante, ¿ya? Y todos esos contenidos son también medibles y lo podemos identificar como tales dentro de un reporte de páginas en Google Analytics. Así como también no es necesario tener que cambiar la estructura de las URL del sitio para poder medir correctamente las páginas. Es decir, con Google Analytics hay tal flexibilidad y en conjunto con Tag Manager, de que nosotros podemos identificar las páginas y proporcionarles un nombre bien identificable dentro de los reportes de contenido, ¿ya? Otro aspecto de la medición de visualización de páginas y contenidos tiene que ver con cómo podemos agregar contenido, ¿ya? Esto también atañe a lo que es la experiencia de usuario, porque muchas veces hemos diseñado una arquitectura de información dentro del sitio y nos gustaría poder evaluarla de alguna forma, y Google Analytics lo puede hacer agregando grupos de páginas, digamos, bajo un concepto que nosotros podemos asignar, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, se han asignado todas las páginas que corresponden a determinados productos, poleras, pantalones, accesorios, etcétera. Pero también nosotros podemos conceptualizar los contenidos y páginas del sitio bajo otro concepto, ¿ya? Bajo un concepto quizás de usabilidad, bajo un concepto de experiencia de usuario, conceptos que no tienen mucho que ver con el negocio, pero que sí tienen que ver con nuestra estrategia a la hora de diseñar experiencia de uso, ¿ya? Y todas esas cosas nosotros las podemos lograr con Analytics. Podemos agrupar esos contenidos y asignarles un concepto que para nosotros va a tener mucho sentido y nos va a permitir analizar y evaluar nuestro diseño de experiencia de uso, ¿ya? También está el tema de la velocidad de las páginas, ¿ya? Google Analytics tiene una funcionalidad que permite obtener promedios de carga de las páginas, ¿ya? Tenemos que saber de que, y yo creo que todos pueden estar de acuerdo en que aunque tengamos un sitio muy bueno y bien centrado en el usuario y la experiencia de uso, si todo, digamos, se puede arruinar si es que el tiempo de carga es bastante elevado, ¿ya? Y ahí obviamente entran a tallar aspectos más técnicos, ¿ya? Pero que a nosotros nos va a permitir entender qué es lo que están experimentando los usuarios, digamos, en estos términos, ¿ya? Es muy importante que podamos medir estos indicadores, ¿ya? Porque como les decía, es muy crítico. Prácticamente los usuarios pueden abandonarnos si no somos capaces de entregarle una buena experiencia en cuanto a velocidad de carga, ¿ya? Otra cosa importante es que podamos medir
las búsquedas en el sitio. Un buen sitio web debe tener una herramienta de búsqueda y sobre todo si tiene un volumen de contenido bastante elevado y sobre todo las tiendas de e-commerce. Aquí hay un ejemplo de cómo se rescatan los términos que van añadiendo los usuarios, ya que van buscando los usuarios y eso nos puede ayudar a entender bastante cuáles son sus intereses mayores y cómo podríamos realmente estructurar el sitio de mejor manera, de acuerdo, mucho más cercano a los intereses que ellos tienen. Los eventos interactivos, como les decía al principio, toda interacción que ocurre dentro de Google Analytics es medible, ¿ya? Dentro de los eventos interactivos de esta funcionalidad podemos rescatar interacciones que no son páginas vistas y las podemos estructurar de una manera conveniente. En este ejemplo nosotros estamos midiendo lo que ocurre, por ejemplo, en la página, en la home de Multiplica, estamos midiendo los clics sobre los botones, ¿ya? Contarme más y hablemos, así como también podemos medir los clics sobre elementos de, ¿ya? Así como también cualquier otro tipo de interacción, el scroll, ya, no sé, paso de por campo de formularios, etc. Todo ese tipo de interacciones los podemos rescatar mediante esta herramienta. Bueno, el tema de comercio electrónico, también hay todo un diseño de medición de Google Analytics que se llama Enhanced E-Commerce, que ahora nos está permitiendo rescatar qué es lo que ocurre en todas las interacciones o en todo el proceso de compra, comenzando por las visualizaciones de contenido, de productos, cuando agregamos productos al carro, todo lo que es el proceso de checkout y obviamente la compra final, así como también las piezas publicitarias que tenemos en el sitio y que atañen a ciertos contenidos, ¿ya? Es decir, todo este proceso de compra es ahora mismo en Google Analytics y eso nos permite entender mucho más cuál es la experiencia del usuario, en qué interacción dentro del proceso de compra puede estar ocurriendo algo que se nos está escapando de nuestro diseño de experiencia. Ahora, ya hablamos un poco de interacciones, ahora vamos a hablar lo que es sesión de usuario. Al final, las métricas de sesión de usuario nos van a permitir entender globalmente cuál es la experiencia. Por ejemplo, una métrica de páginas vistas por sesión nos puede decir mucho sobre el comportamiento del usuario, sobre la experiencia del usuario. Nosotros quizá hemos diseñado un sitio web para que el usuario alcance una compra, no sé, en un clic, en 3 o 4 páginas, y si nos damos cuenta de que los usuarios que están comprando están, no sé, navegando por 16 páginas, quiere decir de que está ocurriendo un problema, ¿ya? Así como también el tiempo de sesión nos puede decir bastante sobre cuál es la experiencia de uso. Si tenemos tiempos de sesión muy largos para determinados usuarios, para los usuarios que compran sobre todo, eso nos está diciendo de que la experiencia de uso puede no estar cercano a lo que nosotros habíamos diseñado, ¿ya? Bueno, el tema de las páginas de destino es algo que todos deberíamos tomar en cuenta, ¿ya? Bajo este concepto de sesiones, ¿ya? Las páginas de destino nosotros las hemos diseñado para ciertas audiencias que llegan al sitio y que nosotros esperamos que se comporten, que hagan una interacción clave, ¿ya? Y un reporte como este nos puede decir si esas páginas en realidad están cumpliendo con lo que fueron diseñadas, ¿ya? También el famoso embudo de conversión tiene que estar siempre que nosotros queramos evaluar un flujo, un diseño de flujo de navegación, tenemos que usar el embudo de conversión. Él nos va a decir en qué punto los usuarios pueden estar teniendo problemas con su experiencia y escapando al final de la conversión. Ahora, un reporte bien monoro del tema para lo que es comportamiento de usuario, es justamente que se llama flujo de comportamiento. ¿Por qué? Porque nos está diciendo qué ocurre en las primeras interacciones de los usuarios en el sitio. Primero diciéndonos en qué páginas están ellos aterrizando, y luego a dónde se van en su primera interacción, en la segunda y en la tercera. Nosotros podemos tener un diseño de experiencia, un diseño de flujo de navegación, ¿ya? Y podemos ver mediante este reporte si en realidad el comportamiento de los usuarios está siendo de la manera en que nosotros lo diseñamos en principio, ¿ya? Ahora, los datos de usuarios. En Google Analytics podemos, como les decía al principio, rescatar tanto datos de usuarios como los datos desde las interacciones, ¿ya? Y aquí les voy a ejemplificar algunas cosas que nos puede proporcionar. Google Analytics tiene datos nativos que mucho tienen que ver con la tecnología que utilizan los usuarios, por ejemplo, el navegador, la resolución de pantalla, ¿ya? Y los dispositivos móviles que están usando,
los tipos de usuarios, si son nuevos, o si son o usuarios que han retornado al sitio. A veces nosotros vamos a quizás enfocar nuestro diseño de experiencia más en usuarios nuevos que en usuarios que retornen y viceversa. Entonces es importante conocer o diferenciar el comportamiento de ambos tipos de usuarios. Ahora, estos datos de usuario desde la red de Google, ¿ya? Yo diría que es una característica que en este momento está siendo muy poco usada, o quizás hay poca conciencia de que existe, ¿ya? Pero yo creo que muchos, si no todos, las personas que estamos aquí, tenemos una cuenta de Google de Gmail, ¿ya? Y generalmente estamos con la sesión iniciada y tenemos una pestaña de navegador en un sitio web que está siendo medido con Google Analytics. No sé si es una buena noticia, pero eh, resulta que Google Analytics puede rescatar ciertos segmentos de los usuarios de la red de Google que están visitando nuestro sitio. Y entre esos datos, por ejemplo, están el rango etario, ¿ya? Está también el género, es decir, si somos hombres o mujeres, varones o mujeres, ¿ya? Y así como también ciertos intereses que los usuarios van manifestando tanto en los sitios web que visitan, sitios web que están dentro de la red de Google, ¿ya? Como también algunas preferencias que van manifestando más explícitamente dentro de su perfil de usuario de Google, ¿ya? Con estos datos nosotros podemos crear clústeres, ¿ya? Y podemos evaluar y sacar insights mucho más, de mucho más valor para la experiencia de uso, porque el hecho de poder identificar segmentos de usuario nos puede dar réditos insospechados y enfocar mucho mejor nuestros esfuerzos a la hora de diseñar. ¿Ya? Otro tipo de datos de usuario se rescatan desde el mismo sitio, ¿ya? A veces cuando nosotros tenemos una cuenta de usuario en un sitio web, el mismo sitio web sabe muchas cosas acerca de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, puede saber nuestra edad, puede saber la ciudad que vivimos, ¿ya? Etcétera. Y por lo tanto, ese tipo de segmentación podemos aplicarla también en nuestro análisis en Google Analytics. Así como también las entradas del usuario en formulario, es decir, si estoy en un sitio de viajes, qué ciudad de destino estoy ingresando, qué fechas de vuelo estoy buscando, así como también en sitios de la banca podemos tener un monto que queremos simular, digamos, para un crédito de consumo y podemos diferenciar a los usuarios que piden determinados rangos de monto, etc. ¿Ya? Y bien, y como corolario, al final, ¿cómo podemos definir una estrategia de medición? ¿Ya? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, obviamente, que es la interacción objetivo dentro del sitio web, que no necesariamente puede ser la visualización de una página de éxito de compra, ¿ya? También puede ser un tiempo determinado en que el usuario debería estar en el sitio o determinada cantidad de páginas que el usuario debería ver, ¿ya? Si es que se trata solamente, por ejemplo, de un sitio de noticias, ¿ya? Debemos definir la interacción objetivo. Y segundo, tenemos que también acotar nuestra audiencia, ¿ya? Porque, bueno, la experiencia que yo tengo, muchas veces los embudos de conversión comienzan en la home, ¿ya? En la página de inicio de un sitio, pero es un error pensar de que todas las personas que llegan a la página de inicio de un sitio son potenciales usuarios que van a convertir, que van a efectuar una determinada interacción objetivo. Tenemos que acotarlo y para eso nos tenemos que valer un poco de los datos de usuarios disponibles, ¿ya? Y también ciertas características en el comportamiento de ellos dentro del sitio, es decir, si vamos a medir cuáles son en la audiencia que potencialmente puede efectuar una compra, yo, por ejemplo, podría plantear de que los usuarios que potencialmente pueden comprar son los que agregan un producto al carro y no necesariamente todos los usuarios que han llegado al sitio, ¿ya? Eso es importante, siempre acotar nuestra audiencia y definir siempre la interacción objetivo, ¿ya? Y bueno, y luego tenemos que entender bien, y aquí es necesario un poco también entender los conceptos de visualización de páginas, de embudo de conversión, todas esas funcionalidades que Google Analytics proporciona, y cuál de ellas, para poder saber cuál de ellas nos va a ayudar o es mejor para el objetivo que tenemos, ¿ya? En esta presentación he dado algunos ejemplos, ¿ya? Si queremos agrupar los contenidos del sitio bajo determinados conceptos, nos valemos de lo que es la funcionalidad de agrupación de contenidos. Si queremos saber cuáles son mayormente los intereses de los usuarios en los contenidos de nuestro sitio, la funcionalidad de búsquedas, ¿ya? Y si necesitamos saber que nuestros usuarios tienen una buena experiencia a la hora de cargar las páginas, los contenidos de nuestro sitio, vamos a esa funcionalidad de velocidad de carga, ¿ya?
Y siempre cuando tengamos un flujo de navegación diseñado, tenemos que sí o sí usar el embudo de conversión, ¿ya? Porque él nos va a decir si los usuarios realmente están comportándose de la manera en que nosotros diseñamos, ¿ya? Y bueno, como les decía, y tener presente siempre esto, cualquier interacción que ocurra dentro de nuestro sitio web o aplicación se puede medir con Analytics. Luego tenemos que obviamente entrar a tareas políticas, generalmente con áreas de desarrollo, áreas tecnológicas de los clientes, a poder implementar esas mediciones, ¿ya? Pero en el último tiempo mucho de esto se ha simplificado gracias a la ayuda de Google Tag Manager, porque con Google Tag Manager podemos medir interacciones sin necesidad de solicitarlo a las áreas tecnológicas de los clientes, ¿ya? Ha sido una herramienta que nos ha ampliado mucho más nuestras expectativas de poder medir la experiencia de uso, así como también las variables del negocio, ¿ya? Y bueno, siempre utilizar el comercio electrónico mejorado para entender todo el proceso de compra, ¿ya? Incluso para cosas por las cuales o interacciones para las cuales no está diseñado. Es decir, si queremos saber si en una ficha de producto los usuarios están atendiendo, digamos, a la descripción de los productos, están dejando algún comentario respecto del producto, podemos capturar esas interacciones y podemos utilizar, segmentar a los usuarios que hicieron esas acciones para poder saber cómo contribuyeron aquellas a la compra final. Bueno, eso es, creo que lo hice en 20 minutos y obviamente que estoy abierto a las preguntas que puedan tener. Gracias, Felipe. Te lo hiciste en 20 minutos, súper aplicado, y estamos tratando de recuperar nuestro tiempo. Les recuerdo que nos quedan aún 3 ponentes, así que estamos optimizando los tiempos. Felipe, te voy a compartir una pregunta pequeña, te pido una respuesta más bien tratando de ser lo más precisa, y el compromiso, como todos, que vamos a responder todas las preguntas luego al momento de que compartamos todas las presentaciones. Les recuerdo que estamos grabando todas las presentaciones. Felipe, Charles von Loop tiene una pregunta compuesta. ¿Por qué Google Analytics y no otra herramienta de analítica? Y lo segundo, según tú, ¿cuáles serían sus límites? Yo creo que es una pregunta que se puede redondear. Le pediría que la tratemos de redondear brevemente. Bueno, yo diría que la principal razón de por qué Google Analytics y no otra herramienta, o cuál es la principal ventaja de Analytics sobre otra, es que Google Analytics es la herramienta más difundida hoy día en el mercado. Y realmente muchos de nuestros clientes, con la gente que hemos trabajado, ya tienen cierta experiencia con Google Analytics, y al final introducir otra herramienta implica una inversión bastante grande, tanto en costo monetario como en costo de tiempo, de capacitación de nuestros recursos humanos, ¿ya? Ese es, digamos, el principal impacto que sufren los clientes al momento de decidir si debe ser Google Analytics o debe ser otra herramienta. Y otra razón es que Google Analytics, y sobre todo para la gente que trabaja en medios digitales, es que se integra automáticamente con lo que es la plataforma de aviso de Google, ¿ya? Y proporciona información mucho más detallada que lo que puede proporcionar cualquier otra herramienta, ¿ya? Y ya sabemos que la omnipresencia de la red de aviso de Google lamentablemente empuja a nuestros clientes a tener que optar por esta herramienta en medio de otra. Perfecto. Gracias, Felipe. Te mando un abrazo y vamos a continuar con nuestro programa. Muchas gracias a todos que nos han enviado preguntas. Vamos a completar la respuesta. Felipe, muchas gracias por haber tomado el tiempo de responder esta pregunta y gracias por contarte, por aceptar reducir un poquito el tiempo de tu presentación. Vamos a seguir con el programa y les voy a introducir al siguiente speaker. Juan Carlos Bustamante, diseñador de profesión. Juan Carlos es líder de UX en Colombia, en nuestra oficina de Bogotá. Es responsable del equipo UX de consultores de Multiplica en Colombia y también está apoyando a nuestra oficina de Lima en algunas operaciones. Juan Carlos viene para compartir una presentación bastante interesante sobre la conexión entre UX y ROI. Una ecuación que Juan Carlos nos propone que es más que posible. Y es, de alguna manera, buscar la forma en que incide directamente la aplicación de UX dentro del ROI de una iniciativa digital.
quiero dejar con ustedes a Juan Carlos mientras le estamos dando control de la pantalla. Juan Carlos, te pido que te pongas ya con tu presentación y tu primera pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo muy grande. Necesitamos que actives tu micrófono. Buenísimo. Estamos resolviendo un problema técnico porque no estamos escuchando el audio de Juan Carlos, pero eh, en un minuto partimos. Hola. Hola, ¿me oyes, Ahora Paulo? sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Ya Qué se ve la bueno. Vamos pantalla? logrando, hermano. Todo tuyo. Gracias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo desde Bogotá para todos. Eh, Estamos pues precisamente dándole secuencia a todo esto que hemos venido viendo a lo largo del día, justamente con el tema de analítica que viene bastante bien con esta inquietud acerca del retorno de la inversión cuando se aplica el UX. La pregunta del millón es si el UX sirve para mejorar indicadores. En Multiplica estamos absolutamente convencidos que así es. Definitivamente sobre eso incluso es que se basa nuestro ejercicio. Prueba de ello son algunos de los proyectos en los que hemos trabajado. En el caso del Grupo Éxito, que a las 3 semanas prácticamente de haber lanzado las mejoras en las que nosotros intervenimos, se multiplicaron por dos esas ventas. En el caso de Open Bank, que es un banco online español, se triplicaron las ventas de depósitos gracias al rediseño de landings y mejora en el proceso de contratación. En el caso de Mafre, en México aumentamos en un 92% las cotizaciones online, gracias al rediseño de la presencia online y su área de clientes. Luego, esto nos lleva a pensar que definitivamente sí incidimos demasiado en lo que son esas métricas positivas para los usuarios. Esto nos lleva a pensar a una pregunta y casi que un dilema, y es si contratar un servicio de UX termina siendo un lujo o una necesidad. Nosotros definitivamente creemos que, con base en lo que les acabo de comentar, que definitivamente responder esta pregunta necesita verse incluso desde el punto de vista del retorno de la inversión. Sobre eso es que nosotros empezamos a analizar y plantear soluciones. Un error frecuente en todas las iniciativas digitales es que se minimiza el problema. Es decir, sabemos que existen, probablemente si hicimos un ejercicio juicioso de haber metido investigación en la analítica, si hemos precisamente hablado con stakeholders, hemos hablado incluso con equipos que dan soporte de usuarios, sabemos que existen problemas, pero no les ponemos tanta atención. Esto me lleva justamente a invitarlos a que se tomen solamente un momento y piensen si han calculado cuánto les cuesta un error en la interfaz de sus iniciativas digitales o cuánto dejan de ganar si estuviese optimizada. Y esto es una pregunta bastante parecida a la que nos hacemos los que tenemos tarjeta de crédito, si vemos o no vemos el extracto y vemos cuánto estamos pagando de más, si tenemos intereses o no. Sabemos que nos están cobrando algo por allá atrás, pero de pronto le estamos huyendo a la realidad de cuánto nos pueden estar cobrando. Aquí pasa lo mismo. Eso nos lleva a ver que, hay que considerar dos perspectivas en términos de retorno de inversión cuando se interviene en un proyecto toda la planificación de web. Lo que se está ganando de más o lo que se está gastando de más, perdón, o lo que se podría ganar si eso se hiciera bien. Son dos puntos de vista que vamos a empezar a abordar y empezar a verlo concretamente en lo que puede llegar a ser ese desarrollo. En alguna oportunidad incluso me pasó en algún proyecto cuando estábamos vendiendo todo el tema de UX que me dijeron, si ya tenemos 8 millones de usuarios, ¿qué estamos haciendo mal? Ahí la pregunta no es qué están haciendo mal, es si no podrían estar ganando el doble de usuarios si estuviesen aplicando un proyecto de UX como se merece. Afortunadamente existen los números y pues de aquí en adelante lo que vamos a ver son ejercicios demasiado básicos, no son matemáticas
máxima, ni siquiera yo soy matemático, le doy a la matemática, pero sí es como ponerle mucho sentido común a las situaciones. Vamos a ver un caso de e-commerce, por ejemplo. Si 100 personas ingresaran a un producto, al carro de compras, pero 30 de ellas justamente no se ven persuadidas a concretar la compra, y el promedio de compra más o menos equivale a $10, se están perdiendo $300 diarios, es decir, $109.500 anuales. Ahora, si nos ponemos a ver y si pudiésemos arreglar el problema que pudiese darse por unos $20.000 en 2 semanas, en 10 semanas se podría lograr lo que se requiere para arreglar el problema, es decir, que ese retorno de la inversión se cumpliría en 2.5 meses. De ahí en adelante ya lo que se empiezan a percibir son ganancias. Ahora, si lo viéramos en un caso de home banking, supongamos que detectamos unos errores, que se manejan 2 errores por semana, el tiempo en promedio podría llegar a ser de 60 minutos, el costo del empleado que interviene para solucionar ese problema es de $30 la hora, y si suponemos que son más o menos 50 personas las que tenemos en ese ritmo, estamos hablando de que nos podríamos ahorrar, si no tuviéramos esos errores, nos podríamos estar ahorrando alrededor de $3.000 semanales, es decir, $150.000 anuales. O en el caso de un sitio de generación de leads, pensemos en el caso en que invertimos $1.000 semanales en pauta, que eso nos genera más o menos unos 5.000 usuarios únicos y que nos pagan más o menos $5 por lead, estamos aquí suponiéndolo, ¿no? La tasa de conversión semanal que debemos hacer justamente para recuperar al menos el valor de la pauta es de un 4%, es decir, por lo menos 200 leads, y esto es una tasa de conversión relativamente modesta. Luego podríamos pensar en que se puede optimizar. Si se arreglara el problema, pensando en que costase también $20.000, la tasa de conversión podría llegar a subir al 10%, es decir, a 500 leads. Incluso hay estadísticas de AdWords que dicen que se pueden lograr incluso conversiones hasta tasas de conversión hasta del 12%. En ese orden de ideas, la ganancia, ya descontando lo que es el valor de la pauta y lo que fue la inversión en el arreglo en UX, podría llegar a ser diferido a los 12 meses en $1.100 semanales o $55.000 anuales. Ya ni siquiera solamente que cumplimos con lo que fue los gastos, sino que ya empezamos a ver ganancias, solamente por meter arreglos en UX en nuestros proyectos. Ahora, para entenderlo y como para darle un poquito de metodología al asunto, pensemos en algunos pasos que se podrían llegar a tener en cuenta para calcular el ROI. Partiendo del hecho que, primero, hay diferentes formas de cálculo, no existe una fórmula única y mágica, cada caso es diferente, cada situación es diferente. Como dije hace un momento, no es matemática avanzada, no es rocket science, por lo menos así es como hacemos los ejercicios nosotros. Podemos llegar a definir unos pasos muy interesantes. El primero de ellos, entender el negocio y la fuente de ingreso. Suena obvio, pero probablemente en algunos casos ni siquiera tenemos claro por dónde es que nos puede estar ingresando mayor dinero, dónde podríamos ahorrar más. Segundo, definir los KPIs con los que vamos a entrar a medir ese retorno de la inversión. Ya lo vamos a ver un poco en detalle este pedazo. El tercero, estimar oportunidades y puntos de mejora. Definir qué puede llegar a ser lo que es susceptible a ser mejorado, dónde se nos está fugando el dinero o dónde lo estamos dejando de ganar. Luego, analizar el impacto, que también lo veremos un poquito más en detalle, hacer los cálculos y finalmente establecer una referencia de tiempo para definir el ROI. Eso es muy importante, que siempre haya un punto de vista en términos de tiempo, por supuesto de ganancia, pero que haya un tiempo sometido a lo que vamos a evaluar. ¿Qué posibles KPI se pueden llegar a dar? Y profundizando en esos pasos 2, 3 y 4. Por supuesto, el aumento en la tasa de rebote, optimización en el tiempo que gasta el usuario haciendo un proceso, el valor promedio en una orden, si fuera
un sitio de e-commerce, el incremento en páginas vistas, sobre todo esto incide en sitios de contenido, el incremento en el uso si ese fuera el caso. O por el otro lado, la disminución de abandonos en los carros de compra, la disminución a llamadas en el helpdesk, también teniendo en cuenta que los KPIs no solamente se remiten a lo digital, sino también a lo que comprende la omnicanalidad que interviene en nuestros procesos, la disminución de los errores que los usuarios estén presentando o incluso la disminución del esfuerzo de entrenamiento, ya sea para usuarios o ya sea incluso para personas que tienen que dar soporte a los usuarios. Por el lado de los puntos de mejora, qué se puede entrar a revisar? Y esto pues para que nos sirva casi que de autodiagnóstico para aquellos que están ahorita pensando en contratar un equipo de UX. Si estamos haciendo esperar mucho a los usuarios, si está siendo necesaria o evidente la necesidad de capacitar, si está faltando claridad en lo que estamos mostrando, son largos los procesos que deben seguir nuestros usuarios para completar lo que nosotros queremos, qué tanto soporte estamos brindando, podemos ahorrar en lo que nos cuesta dar soporte, o si estamos dispersando mucho la información y podemos acotarla y hacer una mejor experiencia de uso para los usuarios. Esas son apenas algunas de las muchas sugerencias que pueden haber sobre lo que son posibles puntos de mejora. Ahora, el análisis de impacto, que era ese paso 4 que mencionaba, nos lleva justamente a hablar de algo bien interesante que tiene toda esta planificación desde el punto de vista del ROI. Lo primero es que nos ayuda a decidir y posteriormente priorizar lo que vamos a hacer. Esto es una tarea que se hace muy de la mano. En Multiplica estamos muy acostumbrados a hacerlo de la mano con el cliente cuando empezamos en ese proceso de darle forma a los proyectos, y es justamente acompañar en esos dos procesos. Y de ahí, pues obviamente lo que se deriva en determinar si es necesario hacer un nuevo desarrollo o si lo que realmente se necesita es ajustar lo que ya existe. Entonces, analizar qué es lo que más cuesta, qué es lo que menos tiempo nos requiere, teniendo también en cuenta que entre más nos demoremos arreglando, más podemos estar perdiendo o más podemos estar dejando de ganar. Son demasiadas variables que hay que entrar a analizar y que hay que entrar a revisar. Cada situación es diferente, vuelvo y digo, luego esto no es una fórmula mágica y no necesariamente hay una predilección por alguna de estas dos alternativas. Según un estudio de la IEEE, que es una organización que investiga sobre todo este tema de tecnología, se han definido alguna vez en un estudio que hicieron en el 2005, hicieron una definición de cuáles son los puntos de quiebre de los proyectos. Aquí hay 12 de ellos. 3 están resaltados porque tienen que ver directamente con lo que incide UX, y es justamente uno de esos grandes puntos de quiebre son la pobre comunicación entre el cliente, los desarrolladores y los usuarios, algo que se podría solucionar desde el mismo punto de vista de los procesos de UX, como lo hemos visto, como lo vimos en la primera charla, incluso definiendo esos user journeys donde podemos identificar los touch points, los pain points que pueden llegar a ser más eficiente esa comunicación. La mala definición de requerimientos, aquí este punto es supremamente importante porque nos ha ido bastante bien definiendo proyectos cuando intervenimos en ellos. En esas fases iniciales dejamos muy en claro hacia los desarrolladores cosas que deben ser tenidas en cuenta y que no habían sido contempladas. Y pues por el otro lado todo el tema de políticas de stakeholder, que si se llegan a implementar esas metodologías de comprensión de usuario y de investigación, podrían llegar a ser más eficientes los proyectos. Ya para finalizar, ¿qué otros aspectos inciden en el retorno de la inversión si incluyo UX en mi proyecto? Son varios. Primero de ellos es tiempo, y es ahorrarle esfuerzo y tiempo a los usuarios. Esto va a terminar redundando en lo que es engagement y fidelización. Entre mejor sea la experiencia, entre más valoremos el tiempo de los usuarios optimizados bajo procesos de UX, estamos generando un mayor efecto y un efecto mucho más positivo en los usuarios. Eso va a redundar obviamente justamente en compras recurrentes, en aumento de tickets promedio, mayor tráfico, etc. La eficiencia que le podemos ofrecer al desarrollador al suministrarle insumos
que le optimicen los tiempos de producción y eso por ende en costos. Me llamó la atención incluso que en un estudio se hablaba que corregir un problema en la fase de desarrollo puede costar 10 veces más de lo que cuesta solucionarlo en esta etapa temprana del diseño. Y puede llegar a costar entre 50 y 100 veces más si el desarrollo ya está en producción. Y hay más o menos una estadística que dice, y el estudio es europeo, que por cada euro que se invierte en UX se puede estar retornando entre 2 y 100 euros en los proyectos. Obviamente haciéndolo en procesos bien completos y en el momento en que debe hacerse. Por otro lado, la satisfacción tanto del stakeholder como del usuario, lo que se traduce en las optimizaciones de los KPIs que se establezcan para medir el éxito de los proyectos. Esto pues obviamente va muy por lo menos con la política de Multiplica, que es tener justamente relaciones a largo plazo con nuestros clientes, no pensar en relaciones a un término corto, sino justamente volvernos partners, volvernos aliados de quienes contratan nuestros servicios. Está el tema también de la optimización del uso de la tecnología, llevando a que los proyectos sean más eficientes y con mayor aprovechamiento de los recursos. Esto tiene mucho que ver con el manejo de las herramientas que se dan. Nos gusta abordar proyectos donde justamente involucramos al cliente, hacemos más eficiente la comunicación, hacemos más eficiente el intercambio de información. Toda esta serie de herramientas nos permiten ganar tiempo y pues como dice el dicho, el tiempo es dinero. Y aquí justamente hablando en términos de ahorro, cuando ahorramos tiempo y recursos a la hora de entrenar, capacitar o dar soporte a los usuarios, estamos haciendo bastante por los proyectos. No solamente porque eso nos va a permitir un mejor manejo de los presupuestos, sino que además nos permite facilitar dinámicas de gestión de conocimiento. Un UX bien aplicado puede llegar a reducir bastante esa incidencia en solicitudes de soporte. El mejoramiento que se le puede dar a los canales de atención al usuario, dedicándolos a casos específicos y esto pues obviamente incide en lo que son sus costos de adquisición y mantenimiento. No se trata de anular canales como lo puede ser un call center, como lo puede ser un Contáctenos, como lo puede ser incluso un social media. No se trata de anularlos, sino darles un mejor uso. Desde una experiencia de uso bien aplicada, estos canales empiezan a ser optimizados, empiezan a ser justamente usados para quienes realmente lo necesitan. Finalmente, pues lo que es el gusto mismo de usar algo, el gusto mismo de entrar a una herramienta que realmente responda a mis necesidades, a mis expectativas, que no se quede corta ante lo que yo como usuario sé y puedo llegar a hacer. Esto al final de cuentas termina permitiendo que los usuarios se autogestionen, reducir esa fricción y ese miedo a lo que es encontrar soluciones por uno mismo y pues por supuesto, y como lo dije hace un momento, beneficia lo que son esos canales de atención a usuario que suelen ser muy costosos. Reduce los costos, los baja y los vuelve muy específicos. Hasta aquí el tema, no sé si hay alguna pregunta. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la presentación. Tristemente, como les comenté a Felipe hace un rato, vamos a tener que dejar, tenemos un par de preguntas para ti, tienen que ver fundamentalmente con de qué forma se pueden aplicar los pasos, si se puede aplicar a cualquier industria o cualquier herramienta, casos particulares, entonces, pero lo vamos a dejar para que lo respondas personalmente a cada uno. Una de estas preguntas la hizo Laura, así que le agradecemos que nos la envíe, pero como comprenderán, tenemos que avanzar en el programa, nuestro plan es terminar a las 3 de la tarde, nos queda una presentación más ahora y luego el cierre con David Boronat, que es nuestro CEO, así que estamos en el último, muy contentos del éxito que ha tenido nuestro UX Day. Juan Carlos, te quiero dar las gracias. Ha sido una presentación muy Muchas gracias. Ilustrada, muy bueno. Y por cierto, la conexión exacta entre lo que tiene que saber un consultor de UX, ¿verdad? Respecto del tema de métricas para entender. Buenísimo escuchar la visión de
de Juan Carlos y hablando de números con ticket, valor promedio y conversión. Para seguir con este programa, les quiero presentar a, disculpen, a Jorge Bastidas. Jorge es director de proyectos de tecnología en Multiplica Perú. En Perú hemos ampliado nuestra oferta, nuestra propuesta de valor y de servicios, por cierto, con la capacidad de desarrollo ágil. Jorge lidera esa área de TI y nos va a compartir algunas de las claves principales que tienen que ver con cómo unimos o la conjunción entonces del mundo del UX con el del desarrollo. Muchas veces las áreas de TI, en las consultorías que hacemos, en los servicios donde nos integramos como profesionales externos, hay que tener algunas dinámicas que nos permitan sincronizar ese trabajo y bueno, Juan Carlos, perdón, Jorge, nos viene a hablar de esto y estamos muy contentos de que nos venga a acompañar. Jorge, ¿estás por ahí? Te estamos dando ahora control de la pantalla. Te pido que tengas ¿Qué tal, Pablo? presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, listo para comenzar. Buenísimo, entonces cuando gustes, adelante. Muchas gracias, bienvenido. Bien. A ver si me permites compartir la cámara. Ahí está, Jorge. Perfecto. Adelante. Bien, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Bastidas, soy el director de proyectos tecnológicos de Multiplica. Es un título muy sofisticado, pero básicamente soy un desarrollador que trabaja muy cerca con el cliente, muy cerca con los consultores de experiencia de usuario y mayormente lado a lado con el super equipo de desarrollo que tenemos. Parte del trabajo que tenemos es definir procesos o hacer que los procesos sean efectivos y eficientes para lograr una experiencia de usuario sin igual en los productos que conceptualizan nuestros compañeros. Entonces, la ponencia se trata de construir sin desperdicio. Entonces, para construir sin desperdicio, lo primero que necesitamos saber lo que es una sucesión de Fibonacci. Es una definición, vamos a revisar una definición recursiva de la sucesión de Fibonacci a través de algoritmos de cálculo para identificar enésimos elementos de la sucesión, aplicándola según un modelo muy práctico o en un esquema muy práctico como es el árbol genealógico de las abejas de Behaia usando el modelo de Vogel. Entonces, esto lo vamos a hacer con un ejemplo muy práctico a través del lenguaje de programación de Java, así que comencemos. Es una broma, no se preocupen. No quiero asustarlos con este tipo de tecnologías, ni algoritmos, ni temas de matemática pura muy complejas. Lo que sí quiero plantear es un punto de vista a nivel del desarrollo. Obviamente hoy es el UX Day y todo está enfocado en experiencia de usuario, pero es importante considerar el punto de vista, sobre todo cuando estás en un proyecto de desarrollo o un proyecto de construcción de producto a medida, donde no solamente tengas que enfocarte en la experiencia de usuario, sino también tengas que acompañar todo el proceso para poder cumplir tus sueños, un producto online y convirtiendo. Y quiero empezar a contarles un poco lo que venimos haciendo en Multiplica y sobre todo en Multiplica Perú. Estamos tratando de hacer que estos dos mundos o dos perspectivas convivan. La perspectiva al nivel de experiencia de usuario de la cual venimos hablando y que mis compañeros han venido hablando mucho, y la perspectiva de construcción del producto, del desarrollo del producto. Y es que estamos mezclando dos mundos que en realidad son totalmente diferentes, piensan totalmente diferentes, pero al final forman una dupla dinámica, una dupla que va a hacer que, como repito, tus sueños, mi querido UX, se conviertan en realidad. Que tengas tu producto conceptualizado online y convirtiendo de la manera como lo concebiste y testeaste de manera cualitativa con tu usuario. Cada vez la web es más ubicua, la llevamos a todos lados, la llevamos en el móvil. Hace poco Google lanzó un API que se trataba de un poco ser persuasiva y predictiva en función de las cosas que estabas haciendo y todo se hacía o se entendía a través del móvil.
A la vez el cliente va entendiendo cada vez más que es importante conocer al usuario. Porque si no conocemos correctamente al usuario, y es un poco lo que han hablado mis compañeros, vamos a fallar rotundamente. Y los desarrolladores como yo y como el equipo que venimos trabajando en Multiplica Perú, también van entendiendo lo mismo. Que ya no es importante solamente la tecnología con la que construyes las cosas. La tecnología va a ser posible o va a habilitar, va a ser posible la experiencia de usuario en el producto. Y es importante pensar en que es necesario minimizar el famoso time to market, del que estamos tan acostumbrados a hablar. Y es por eso, y es muy importante reducir el time to market en productos, porque ya les han venido conversando ustedes de lo que es Lean Startup o Lean UX. Es importante lanzar y medir cosas. Pero eso no es tan fácil, y no es tan fácil sobre todo cuando tienes un entorno que trabaja de manera tradicional o encastada. Y por eso es importante definir o trabajar con equipos multidisciplinarios. Y es importante que te olvides un poco de trabajar con gente de tu perfil, con gente o con tus pares. Es importante que empieces a experimentar el trabajar con equipos que tienen disciplinas diferentes a la tuya. Gente que sepa de desarrollo de software, gente que sepa de HTML, gente que sepa de infraestructura, de arquitectura de software, que van a permitirte a ti entender las cosas o ver las cosas de una perspectiva mejor, para que puedas proponer cosas y no se te vayan cayendo en el momento de testearlas, o quizás de darle un plus a tu usuario en función de que podamos hacerlo realidad a través de la tecnología. Es importante eliminar los departamentos especializados y distantes unos de otros, que básicamente son los que reciben inputs, se encargan de trabajarlo y lo único que entregan es un output que pasará a la siguiente área o al siguiente equipo especializado. ¿Qué quiero decir? Que lo usual o lo tradicional era que el equipo de UX conceptualizara todo lo que tenía que conceptualizar. Dejaba y definía los wireframes de alta fidelidad y pasaba al tema de diseño. En diseños obviamente se preocupaban porque todo luzca como el wireframe se había conceptualizado, le hacían una serie de mejoras y ese era el output para que el equipo de desarrollo lo tome. Eso es un error rotundo y puede hacer que todo tu proyecto se destruya y corra un riesgo importante. Porque obviamente van a haber cosas que quizás no has concebido en el punto inicial. Quizás no has testeado determinados casos de uso, porque básicamente tu producto va a estar enfocado o va a estar alojado en una infraestructura que no va a ser posible o no va a ser posible que tus funcionalidades se ejecuten de manera dinámica. Los tiempos que en realidad planteaste entre interacciones quizás no van a ser los mejores y es por eso que necesitas el feedback de un equipo de infraestructura y un equipo de desarrollo que te diga cuán rápido puedes hacer las cosas o cómo se pueden hacer mejor las cosas para que el ganador, quien sea el mayor beneficiario de tu producto, sea el cliente o el usuario final. Entonces se requieren generar entornos que requieren mayor flexibilidad para responder a los cambios. Para eso te planteo lo siguiente, es eliminar las barreras. Por un lado vemos que tenemos al equipo, a los perfiles que conocen de estrategia de marca, arquitectura de información, diseño de experiencia, diseño de interacción y diseño visual. Y por otro tenemos un equipo más técnico, el diablo para algunos, que es el desarrollador. El desarrollador backend, de frontend, el analista de infraestructura, el consultor de analítica y el desarrollador en la base de datos. Tienes que eliminar las barreras y aprender a compartir tu información. Y te voy a mostrar más adelante cómo compartir esta información. La web está evolucionando mucho. Como podemos ver en este gráfico que muestra un poco el crecimiento, la evolución de la web, básicamente desde el 2008 esto se vuelve una maravilla. Eso se vuelve determinadamente incontrolable. Es imposible que todos o que tú conozcas la funcionalidad o los features tecnológicos que van saltando en la web. Es imposible que conozcamos de todo, que conozcamos de WebSockets, de actualizaciones en tiempo real, de código del lado del cliente, de guías de estilo Vivas, de HTML5, de apps online, de notificaciones push, de nuevas formas de desarrollo. Es imposible que puedas concebir todo el potencial que tienes al desarrollar tu producto. Para eso es importante
eliminar la barrera cultural. El hecho de que ya no estés trabajando con tus impares, sino que compartas tu conceptualización con tus impares, con los desarrolladores, con el product owner. Y creo que el tridente más esencial y que puede minorizar el riesgo de tu producto es generar este tridente. Este tridente formado por el desarrollador, el diseñador de experiencia de usuario y el product owner. Quizás puedas sumarle un cuarto perfil que es el gestor del proyecto que pueda ir gestionando los tiempos y definiendo sprints. Pero básicamente este es el tridente que va a hacer que tu proyecto salga a flote. Si quieres un producto con experiencia brutal, vas a tener que compartir. Y vas a tener que entender que no vas a cambiar el mundo solo. Que no basta con hacer una conceptualización excelente si es que no tienes el feedback. Obviamente el feedback del usuario al que va a ir o que va a usar tu producto. Pero también necesitas el feedback de tu equipo tecnológico. Entonces es importante definir un equipo de trabajo multidisciplinario para conseguir el objetivo. Tienes que involucrar a tu equipo en todos los procesos de construcción. No solamente tienes que involucrar al usuario final para que puedas realizar tus test cualitativos, como mis compañeros hablaron anteriormente. También tienes que compartir hacia adentro, hacia tu equipo, para que ellos te permitan dar feedback, te den feedback acerca de los procesos de construcción, te den feedback acerca de unas transiciones que quizás no tenías en cuenta y que se pueden realizar mejor o que pueden generar un mayor beneficio para tu usuario. Y necesitas crear una cultura de autogestión y autocontrol. El hecho de juntarse un UX con un desarrollador, con un diseñador, te permite inspirarte a través de